Soy Santa Inés y bienvenidos a La Voz de los Santos. A menudo, la historia se escribe con letras grandes, destacando a los gigantes que cambiaron el mundo a plena luz del día. En las colinas de Asís, esos nombres resuenan con fuerza universal: Francisco y Clara. Sin embargo, a la sombra de estos dos colosos, creció en silencio una figura igual de vital, una mujer cuya fortaleza fue puesta a prueba no solo por la austeridad, sino por la violencia física y el desgarro emocional. Ella no fue simplemente la hermana menor, fue la primera en seguir la estela, la cómplice necesaria y la piedra angular oculta de una revolución espiritual. Hoy, vamos a desempolvar los siglos para recuperar la memoria de Caterina o Freduccio, a quien el mundo y los altares conocerían después como Santa Inés de Asís. En este documental, no nos limitaremos a enumerar fechas. Vamos a sumergirnos cronológicamente en la transformación de una joven noble que, con apenas 15 años, desafió a la aristocracia y a la fuerza bruta de su propia familia para defender su libertad de espíritu. Acompañaremos sus pasos desde la huida nocturna del palacio paterno hasta el dramático enfrentamiento armado en el monasterio de San Ángel, donde su fe se manifestó en un peso sobrenatural que ningún soldado pudo mover. Veremos cómo su obediencia la llevó a aceptar el sacrificio más doloroso: separarse de su amada hermana Clara para sembrar la semilla de las damas pobres en tierras lejanas, gobernando monasterios en Florencia y el norte de Italia con una sabiduría que contradecía su juventud. Y finalmente, seremos testigos de su conmovedor regreso al origen, para cumplir una última profecía en el lecho de muerte. Esta es la crónica de una lealtad inquebrantable, de un sí, sostenido a través del dolor y la distancia. Bienvenidos a la vida heroica, mística y profundamente humana de Santa Inés de Asís. Para entender la magnitud del sacrificio, primero debemos pesar el valor de lo que se deja atrás. Nuestra historia comienza a finales del siglo XII, en el corazón de una Asís dividida por murallas y clases sociales. Nos situamos en el barrio noble, a la sombra de la Catedral de San Rufino. Allí se erigía el palacio de la familia Ofreduccio, un linaje antiguo, respetado y temido, encabezado por Favarone di Ofreduccio, un caballero de espada y honor, y su esposa, la piadosa Ortolana. En este ambiente de privilegios, donde el destino de una mujer solía trazarse mediante alianzas matrimoniales y dotes sustanciosas, creció Caterina. Era la hermana menor de Clara, y entre ellas existía un vínculo que trascendía la sangre. Caterina no era simplemente la sombra de su hermana mayor, era su confidente, su reflejo y su compañera de alma. Si Clara era la luz que comenzaba a brillar con una intensidad extraña, Caterina era la cera suave dispuesta a dejarse moldear por ese mismo fuego. La infancia de Caterina transcurrió entre sedas, banquetes y la seguridad de los muros de piedra. Fue educada para ser una dama de la corte, culta, refinada y obediente a las normas de la aristocracia. Sin embargo, dentro de aquel palacio, había una ventana abierta a lo trascendente gracias a su madre, Ortolana. Una mujer que, habiendo peregrinado a Tierra Santa, sembró en sus hijas una semilla de fe que no se conformaba con los ritos vacíos de la nobleza. Pero algo estaba cambiando en el aire de Asís. Más allá de las ventanas del palacio, en las plazas y los mercados, un nombre comenzaba a repetirse, primero como una burla y luego como un asombro: Francisco de Bernardone. El hijo del rico comerciante de telas se había despojado de todo, abrazando a los leprosos y predicando una libertad radical que hacía temblar los cimientos de la sociedad feudal. Para la joven Caterina, aquel movimiento era, al principio, un rumor lejano. Pero pronto, el rumor cruzó el umbral de su casa. Caterina, observadora y sensible, comenzó a notar el cambio en Clara. Veía cómo su hermana mayor apartaba los manjares de su plato para dárselos a los pobres a escondidas, escuchaba sus oraciones prolongadas en la soledad de la noche y notaba esa mirada distante que ya no pertenecía a este mundo de lujos. Mientras su padre, Favarone, y su tío Monaldo planeaban matrimonios ventajosos para asegurar el poder del clan, en el corazón de las hermanas Ofreduccio se gestaba una rebelión silenciosa. Caterina, aun siendo una niña a los ojos de muchos, comprendió instintivamente el secreto de Clara. No hubo necesidad de muchas palabras. En el silencio compartido de sus habitaciones, mientras Asís dormía, Caterina absorbió la inquietud de su hermana. La riqueza de los Ofreduccio, que para otros era una bendición, para ellas comenzaba a sentirse como una prisión dorada. Caterina, admirando la determinación de Clara, empezó a sentir en su propio pecho la llamada de ese Rey de la Gloria, del que hablaba el loco de Asís. Sin saberlo, los días de su infancia noble estaban contados. El escenario estaba listo, la tensión entre el deber familiar y el llamado divino había alcanzado su punto de quiebre, y Caterina, uniendo su destino al de Clara, se preparaba para el fin de la inocencia y el comienzo de la leyenda. La noche del Domingo de Ramos de 1212 no solo marcó el fin de la Cuaresma en Asís,
sino el colapso definitivo del mundo tal y como Caterina lo conocía. Cuando la oscuridad cubrió la ciudad y el silencio se apoderó de las callejuelas, se consumó el acto que cambiaría la historia de su linaje para siempre. Clara, con una determinación que helaba la sangre por su audacia, no salió por la puerta principal, custodiada y segura, apartó los pesados leños y las piedras de la «Puerta de los Muertos», esa salida lateral reservada para sacar los ataúdes, y se deslizó hacia la negrura de la noche, dejando atrás el palacio, la riqueza y, lo más doloroso de todo, a su hermana menor. La tregua fue breve, apenas un suspiro antes de que la realidad irrumpiera con la brutalidad del hierro. La paz monástica de San Ángel de Panzo se hizo añicos no con cánticos, sino con el estruendo de cascos de caballo y el tintineo amenazante de las armaduras. No eran mensajeros, ni diplomáticos enviados para negociar, era un escuadrón de guerra. El tío Monaldo, ciego de ira y herido en su orgullo patriarcal, lideraba una docena de hombres armados, parientes y soldados que subieron la colina con una única orden: recuperar a Caterina viva o muerta, pero no permitir que otra Ofreduccio avergonzara al linaje. Entraron en el recinto sagrado violando la clausura, sin respeto por el altar ni por las monjas que huían aterrorizadas. Cuando encontraron a las dos hermanas, la furia se centró exclusivamente en Caterina. Clara, protegida ya por el aura intocable de su consagración previa, fue apartada, pero sobre Caterina se abalanzaron como lobos sobre una presa. No hubo palabras, solo violencia. La agarraron con rudeza, tirando de sus cabellos y golpeándola, intentando arrastrarla fuera de la iglesia hacia el bosque donde esperaban los caballos para llevarla de vuelta a la prisión de su palacio. El relato de aquel momento es estremecedor. Caterina, física y numéricamente superada, se resistió con cada fibra de su ser, negándose a caminar, aferrándose al suelo y a las piedras del camino mientras los golpes llovían sobre su cuerpo frágil. Entre el polvo y el dolor, su voz alzó en un grito desesperado, no pidiendo clemencia a sus verdugos, sino clamando a su hermana: «Clara, ayúdame. No dejes que me lleven». Y mientras Clara, apartada de la refriega, caía de rodillas orando con lágrimas por la intervención divina, sucedió lo inexplicable, el hecho que desafió las leyes de la física y doblegó la fuerza bruta. De repente, el cuerpo de Caterina, esa joven adolescente a la que minutos antes arandeaban con facilidad, se volvió inmensamente pesado. Era como si sus pies hubieran echado raíces instantáneas en el centro de la tierra, o como si su carne se hubiera transmutado en plomo macizo. Los hombres tiraron con todas sus fuerzas, empujaron, jalaron y sudaron, sumando brazos y esfuerzos en una lucha grotesca contra una niña inmóvil. Pero Caterina no se movía. Ni un centímetro. Aquellos guerreros acostumbrados a levantar armas y derribar puertas se encontraron impotentes, derrotados por un peso sobrenatural que los humillaba ante su propia víctima. La frustración de Monaldo alcanzó el paroxismo. Al ver que la fuerza física era inútil y sintiéndose burlado por lo que consideraba brujería o obstinación, el tío levantó su brazo armado, dispuesto a golpear a su sobrina con un golpe mortal, prefiriendo verla muerta allí mismo antes que perderla ante Francisco. Pero el golpe nunca llegó. En el aire, su brazo quedó paralizado, atravesado por un dolor agudo y repentino, como si una espada invisible hubiese detenido su impiedad. El terror reemplazó a la ira. Ante el milagro del peso imposible y la parálisis del líder, el miedo a Dios se apoderó de la tropa. Maltrecha, con el hábito desgarrado y el cuerpo cubierto de magulladuras, pero victoriosa, Caterina yacía en el suelo donde había decidido quedarse. Los hombres, confundidos y aterrados, se retiraron desordenadamente colina abajo, comprendiendo finalmente que no estaban luchando contra dos muchachas rebeldes, sino contra una voluntad divina que había trazado una línea infranqueable alrededor de ellas. En el silencio que siguió a la retirada, solo quedaron los sollozos de alivio y la certeza de que Caterina había ganado su batalla más sangrienta. Ya no era solo la hermana de Clara, era una guerrera probada en el fuego de la persecución. El silencio que descendió sobre el monasterio tras la huida de los soldados no era un vacío, sino una atmósfera cargada de una densidad sagrada, casi eléctrica. Caterina se levantó del suelo, con el cuerpo dolorido, el hábito desgarrado y la piel marcada por la violencia de su propia sangre, pero en su rostro no había rastro de derrota. Al contrario, en sus ojos brillaba esa alegría feroz y paradójica de los mártires que han probado la muerte y han sobrevivido para contarlo. Fue en ese preciso instante, con las heridas aún abiertas, cuando Francisco de Asís se hizo presente para sellar lo que la providencia había comenzado. El poverello no vio ante sí a una doncella asustada ni a una víctima de abusos familiares, vio a una compañera de milicia, probada en el fuego de la tribulación. No hicieron falta largos discursos teológicos. La lealtad de la joven había sido escrita con la resistencia de su propio cuerpo. Allí mismo, en un ritual desprovisto de la pompa litúrgica de las catedrales pero rebosante de verdad, Francisco tomó las tijeras.
Los largos cabellos de Caterina, símbolo de su nobleza, de su belleza terrenal y de su potencial como esposa de algún señor feudal, cayeron al suelo uno tras otro, cortando definitivamente los últimos lazos que la ataban al mundo de los Ofreduccio. Con cada mechón que caía, Caterina moría y nacía una mujer nueva. Y para certificar esta transformación irrevocable, Francisco le otorgó un nuevo nombre, un estandarte bajo el cual viviría el resto de sus días. Desde hoy, pronunció él, mirándola con una ternura infinita, te llamarás Inés. No fue una elección al azar. Inés, de latín agnus, cordero. Francisco le daba este nombre porque, al igual que el Cordero Divino, ella había enfrentado la ferocidad de los lobos con mansedumbre, ofreciendo su sufrimiento sin odio, soportando la injusticia con una paciencia que desarmó a la espada. Pero el nombre llevaba también el eco de Santa Inés de Roma, la joven virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo. Al bautizarla de nuevo, Francisco reconocía que, aunque no había muerto físicamente bajo los golpes de su tío Monaldo, ella había sufrido un verdadero martirio del espíritu. Caterina Ofreduccio había dejado de existir en los registros de la nobleza de Asís, ahora se alzaba la hermana Inés, la primicia de una nueva estirpe. Aquel día, entre los muros de San Ángel, la joven no solo recibió un hábito y un nombre, sino que encarnó el misterio de la inocencia que es, a la vez, la fuerza más resistente del universo. Ya no había vuelta atrás. La dama de la corte había desaparecido para siempre, dejando paso a la esposa de Cristo, lista para caminar hacia el siguiente umbral de su vocación. Tras la tormenta de la persecución y la consagración, el camino de Inés y Clara descendió finalmente hacia el valle, hacia un lugar que ya vibraba con la memoria de lo sagrado, la pequeña iglesia de San Damián. Aquellas piedras viejas, restauradas años atrás por las propias manos de Francisco tras escuchar la voz del crucifijo, se convirtieron en el claustro definitivo, el hogar donde la utopía evangélica tomaría carne y forma. Fue allí donde nació verdaderamente la primavera de la orden, un tiempo de gracia fundacional donde la pobreza no se vivía como una carencia, sino como la más alta de las liberaciones. San Damián no era un monasterio al uso, con grandes rentas y muros imponentes, era un refugio precario entre olivos y cipreses, expuesto al frío del invierno y al calor sofocante del verano de Umbría. Sin embargo, para Inés, aquel lugar representaba el paraíso recuperado. Allí, junto a Clara, comenzó a tejerse la vida de las damas pobres, una existencia marcada por una austeridad radical que escandalizaba a la prudencia humana pero que enamoraba a Dios. Inés, la antigua noble que había dormido entre sábanas de lino, abrazó con un fervor conmovedor la dureza del suelo para dormir, el ayuno perpetuo y el silencio que solo se rompía para la alabanza. Pero lo que definía aquellos años en San Damián no era la penitencia por sí misma, sino la alegría desbordante que brotaba de ella. Quienes las veían, no encontraban rostros demacrados por la tristeza, sino iluminados por una paz que el mundo no podía dar. Inés se convirtió en el espejo perfecto de Clara. Si Clara era la regla viva, Inés era su aplicación más fiel. Entre las dos hermanas se estableció una sintonía espiritual tan profunda que parecían compartir un mismo aliento. Trabajaban juntas en el huerto, remendaban los hábitos desgastados y curaban a los enfermos que llegaban a sus puertas, compitiendo santamente en humildad y servicio. Inés floreció en este ambiente. Su carácter, templado por la violencia de su partida, se dulcificó en la contemplación. Se dice que su oración era tan intensa que a menudo se la veía abstraída, levitando por encima de las miserias terrenales, absorta en un diálogo íntimo con el esposo divino. Era la época dorada, el tiempo en que la comunidad crecía y otras mujeres de la nobleza, inspiradas por su ejemplo, dejaban sus palacios para unirse a aquella locura de amor. En San Damián, Inés encontró su lugar en el mundo, creyendo quizás que aquel bendito encierro junto a su hermana sería su destino hasta la muerte. Sin embargo, la obediencia, que es la prueba de fuego de la santidad, le tenía reservada una última renuncia, la de su propia consolación espiritual al lado de Clara. La primavera estaba en su apogeo, pero el verano de la misión estaba a punto de exigirle que abandonara el nido. Si la violencia de la familia Ofreduccio había puesto a prueba el cuerpo de Inés, la petición de Francisco en el año 1219 vino asajada directamente el alma. San Damián se había convertido en un anticipo del cielo, un recinto sagrado donde la presencia de Clara era para Inés tan vital como el aire o el pan. Habían luchado contra el mundo para estar juntas, habían entrelazado sus vidas en una simbiosis espiritual perfecta, creyendo que solo la muerte podría imponer una distancia física entre ellas. Pero la obediencia, esa espada de doble filo que corta las ataduras del ego, exigía ahora un sacrificio mucho mayor que renunciar a las riquezas, exigía renunciar al consuelo del amor fraterno. Francisco llegó a San Damián no con una palabra de consuelo, sino con una orden de marcha. El carisma de las damas pobres se extendía como el fuego, y en Florencia, un nuevo grupo de mujeres, las futuras monjas de Monticelli, necesitaba una guía, una madre,
alguien que llevara en sus venas la esencia pura del espíritu de Asís. Francisco no podía enviar a una novicia cualquiera, necesitaba un pilar, una segunda Clara. Y sus ojos se posaron inevitablemente en Inés. Ella, que siempre había deseado ser la última, la servidora, la sombra discreta de su hermana, era llamada ahora a ser cabeza, maestra y, lo más doloroso de todo, exiliada. El anuncio cayó sobre el pequeño claustro con el peso de una sentencia. Para Inés, dejar San Damián significaba arrancarse del suelo donde había echado raíces. El dolor de esta separación fue descrito por la propia Inés en cartas posteriores como un tormento incomparable, una espada de dolor que atravesaba su corazón. No eran los soldados de su tío Monaldo quienes la arrastraban esta vez, era la voz suave del poverello y su propio voto de obediencia lo que la empujaba fuera de la puerta. La paradoja era cruel, para ser fiel a Dios, debía alejarse de quien más la acercaba a él. La despedida entre las dos hermanas fue un escenario de contención heroica. No hubo gritos ni resistencia, pero sí un desgarro silencioso que conmovió los cimientos de la comunidad. Inés, con el hábito remendado y el rostro bañado en lágrimas que no intentaba ocultar, se arrodilló por última vez ante su abadesa y hermana, besando las manos de Clara no solo como signo de respeto, sino como quien se despide de su propia vida. Clara, firme en la fe pero humana en el afecto, la bendijo enviándola a la soledad del mando, sabiendo que perdía su báculo y su compañera más fiel. El camino hacia Florencia se abrió ante Inés como un desierto. Cada paso que la alejaba de las colinas de Umbría aumentaba la sensación de orfandad. Iba a fundar, a gobernar, a enseñar, pero en su interior se sentía una desterrada. Aceptó el cáliz no con la alegría ingenua de los inicios, sino con la madurez dolorosa de quien entiende que el amor verdadero siempre crucifica. Inés dejaba de ser la hermana pequeña protegida por los muros de San Damián para convertirse en la abadesa de Monticelli, cargando sobre sus hombros la soledad del liderazgo, sostenida únicamente por la promesa de que, en el espíritu, no hay distancias, aunque la carne grite por la ausencia. Lejos de la sombra protectora de los olivos de San Damián, bajo el cielo extraño de la Toscana, Inés tuvo que aprender a transformar su nostalgia en cimientos. Al llegar al monasterio de Monticelli, en las afueras de Florencia, no encontró el consuelo de un hogar hecho, sino la urgencia de una obra por hacer. Aquella joven que había luchado por ser la última, la menor, se vio obligada por la fuerza de las circunstancias y la gracia de Estado a convertirse en la primera, en la madre de una multitud de mujeres que buscaban en sus ojos el reflejo de la leyenda franciscana. Y fue aquí donde se reveló la verdadera estatura de Inés de Asís. No era una copia pálida de Clara, era una líder formidable por derecho propio. La sangre de los Sofreduccio, esa capacidad de mando que sus parientes varones usaban para la guerra y la política, en ella se sublimó en una autoridad espiritual irresistible. Inés gobernó, sí, pero no con el báculo de hierro del poder, sino con la dulzura exigente del amor. Su liderazgo fue una paradoja viviente, era inflexible en la defensa de la altísima pobreza, rechazando rentas y propiedades con la misma firmeza que su hermana, pero al mismo tiempo, derrochaba una ternura maternal hacia sus novicias, cuidando sus almas con la delicadeza de quien sabe lo que cuesta dejar el mundo. La fama de su santidad y su prudencia desbordó pronto los muros de Florencia. La semilla de San Damián era fértil en sus manos. Inés se convirtió en una peregrina de la fundación, llevando el carisma de las damas pobres hacia el norte, estableciendo monasterios en Mantua, Venecia y Padua. Imaginémosla en esos caminos de Italia, ya no como la fugitiva adolescente, sino como una abadesa venerada, fundando ciudadelas de oración en el corazón de ciudades mercantiles, desafiando la lógica del lucro con la lógica del don. Cada nuevo monasterio era una victoria de la fe, pero también un paso más que la alejaba geográficamente de su hermana. Sin embargo, bajo el hábito de la abadesa firme, latía sin cesar el corazón de la hermana exiliada. La historia de estos años no estaría completa sin mencionar el hilo invisible de tinta y lágrimas que la mantuvo unida a Asís. La correspondencia entre Inés y Clara es uno de los testimonios más conmovedores de la literatura cristiana. En sus cartas, Inés se desnudaba de sus títulos y volvía a ser la niña pequeña. Escribía con una sinceridad desgarradora, confesando que la separación era una muerte continua. Le decía a Clara y a las hermanas de San Damián que se sentía desolada, comparándose con un bebé arrancado del pecho de su madre antes de tiempo. «Me habéis quitado a mí misma», escribía, revelando que su identidad estaba inextricablemente unida a la de Clara. Pero incluso en ese lamento, Inés no abandonaba su puesto. Convertía su soledad en ofrenda, su tristeza en intercesión. Aceptó ser la piedra angular de la orden en el norte de Italia, sabiendo que cada piedra que colocaba cimentaba el edificio de la iglesia, aunque aplastara su propio deseo de retorno. Durante décadas, Inés fue la heroína solitaria, la que sostuvo la antorcha en la distancia, esperando, siempre esperando, el permiso divino para volver a casa antes de que cayera la noche definitiva.
3 décadas. 30 largos años de cartas bañadas en lágrimas, de oraciones a distancia y de un exilio interior que había blanqueado sus cabellos y curvado su espalda. Era el año 1253 cuando finalmente llegó el mensaje que Inés había temido y anhelado con igual intensidad. Clara se apagaba. La luz de Asís parpadeaba en su lecho de San Damián, y la obediencia, que antes la había expulsado, ahora la llamaba de vuelta con urgencia. Inés emprendió el viaje de regreso no como la joven impetuosa que huyó de noche, sino como una anciana venerable, cargada de experiencia y santidad, corriendo contra el tiempo para cerrar el círculo de su vida. El reencuentro en San Damián fue una escena de una belleza dolorosa y sagrada. Al cruzar el umbral de aquel monasterio que sus propias manos habían ayudado a levantar, Inés no encontró la primavera que dejó atrás, sino el otoño profundo de la despedida. Entró en la enfermería, ese recinto austero que olía a cera, a hierbas medicinales y a santidad, y allí la vio. Clara, consumida por años de enfermedad y penitencia, era apenas un soplo de vida en un cuerpo frágil, pero sus ojos conservaban intacto el fuego del primer amor. Cuando las miradas de las dos hermanas se cruzaron después de una vida entera de separación, el tiempo pareció disolverse. Inés se precipitó hacia el lecho, arrodillándose junto a la cabecera de quien era su madre, su hermana y su guía. Las crónicas cuentan que el dolor de Inés era desgarrador, lloraba desconsoladamente, no solo por el sufrimiento físico de Clara, sino por el terror atávico a la soledad. Había soportado 30 años de lejanía con la esperanza de volver a vivir con ella, y ahora, la muerte amenazaba con arrebatarle esa recompensa apenas recuperada. «¿Te vas a ir y me dejarás aquí sola otra vez?», parecía gritar el silencio de sus lágrimas. Pero Clara, con la lucidez profética de los moribundos, calmó la angustia de su hermana con una promesa que desafiaba a la muerte misma. Acariciando el rostro envejecido de Inés, le habló con una voz débil pero cargada de certeza celestial: «Hija mía, hermana mía, no llores. Te prometo por el Señor que no te quedarás sola mucho tiempo. Muy pronto, me seguirás a la gloria». No era un consuelo vacío, era una profecía. Clara le estaba dando cita en la eternidad, asegurándole que la separación sería apenas un parpadeo. Los días siguientes fueron una vigilia de amor absoluto. Inés no se apartó ni un instante del lado de Clara. Se convirtió en su enfermera, su apoyo y su compañera de tránsito. Fue Inés quien sostuvo las manos de Clara mientras ésta dictaba su última voluntad y obtenía, por fin, la bula papal que aprobaba su regla y el privilegio de la pobreza. Fue Inés quien escuchó el último suspiro de la fundadora el 11 de agosto, quien le cerró los ojos y quien sintió como el alma de Clara se desprendía de la tierra. En medio del duelo universal de la ciudad, rodeada de cardenales y del propio Papa que acudieron a los funerales de la santa, Inés permaneció en una calma extraña. Ya no lloraba. Mientras otros lamentaban la pérdida, ella guardaba en su corazón el secreto de la promesa recibida. Sabía que su misión en la tierra había concluido con el último latido de Clara. Inés miraba hacia el cielo no con la desesperación del abandono, sino con la impaciencia de quien tiene las maletas listas y espera, en el andén de la vida, el tren que ya se escucha llegar a lo lejos. El otoño descendió sobre el valle de Spoleto, tiñendo de ocre y oro los bosques del monte Subasio, y con la caída de las hojas, la vida de Inés comenzó a desvanecerse, tal como su hermana había predicho. No fue una enfermedad violenta ni una agonía desesperada lo que la consumió, fue, más bien, el cumplimiento de una cita ineludible. Apenas habían pasado 97 días desde que Clara cruzara el umbral de la eternidad, 97 días en los que Inés caminó por San Damián como una sombra luminosa, con el cuerpo presente pero el alma ya adelantada en el camino, desatando los últimos nudos que la ataban a este mundo. Llegamos así al 16 de noviembre de 1253. La profecía se había cumplido con una precisión matemática. En la misma enfermería donde había despedido a su hermana, Inés se recostó para su propio tránsito. Rodeada por las hermanas que la miraban con una mezcla de reverencia y tristeza, Inés no mostró miedo. Su rostro, marcado por las batallas de la juventud, el rigor de la penitencia y el peso del gobierno, recuperó en sus instantes finales aquella serenidad de la niña que jugaba en el palacio de los Ofreduccio. La muerte no llegaba como un ladrón, sino como el mensajero que trae la llave de la puerta final. Su partida fue tan silenciosa y humilde como lo había sido su vida oculta. Sin estridencias, Inés exhaló su último suspiro y cruzó la frontera invisible para reunirse con Clara y con el cordero al que había seguido fielmente. La historia cuenta que, en ese momento, una paz sobrenatural inundó el monasterio, confirmando que la hermana menor había alcanzado la misma estatura de gloria que la fundadora. La separación, esa espada de dolor que había marcado su existencia terrenal, quedaba abolida para siempre. En la eternidad, Clara e Inés volvían a ser indivisibles, dos llamas fundidas en un solo fuego de adoración.
Aunque su cuerpo fue depositado con honor y los milagros comenzaron a florecer alrededor de su tumba casi de inmediato, curaciones inexplicables, favores concedidos, protecciones contra peligros, la Iglesia tardaría siglos en elevarla oficialmente a los altares. No fue hasta 1753, 500 años después de su muerte, que el Papa Benedicto XIV la canonizó formalmente. Pero para el pueblo de Asís y para las damas pobres, Inés siempre fue santa. No necesitaban un decreto para saber que aquella mujer que venció a un ejército con el peso de su fe y gobernó con la dulzura de una madre, habitaba ya en la luz. Así cerramos el libro de su vida. Santa Inés de Asís no fue simplemente la sombra de Santa Clara, fue su necesario contrapeso, su fortaleza en la retaguardia, la mártir incruenta que demostró que la fidelidad es el acto más revolucionario de todos. Hoy, su memoria nos recuerda que en la historia de la salvación no hay papeles secundarios, solo hay corazones dispuestos a decir sí hasta las últimas consecuencias. Caterina Ofreduccio, la joven rebelde, descansa ahora en la gloria, no como la hermana de nadie, sino como una gigante por derecho propio. Si la lealtad inquebrantable y el sacrificio de Santa Inés han tocado tu alma, ayúdanos a que su luz llegue más lejos. Dale un me gusta para honrar su memoria. Comparte este video con quienes necesiten un ejemplo de fortaleza y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las vidas de los grandes gigantes de la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.